Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy corresponde nuestro capítulo especial de Halloween. En episodios anteriores en esta fecha, hemos hablado sobre casas embrujadas, cementerios, hospitales psiquiátricos y otras historias tenebrosas. Hoy hablaremos del que es probablemente el elemento más representativo de esta fecha y de cómo, eventualmente, sus historias también se cruzan con las de la ciencia. Hoy hablaremos de fantasmas. Lo ideal es que escuchen este episodio de noche, apaguen la luz, acomódense y de vez en cuando asegúrense de que no hay nadie detrás de ustedes. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. Es de noche. Estás solo en casa viendo televisión y de repente sientes una brisa fría pasar por tu cuello. Las luces parpadean, un ruido sutil pero insistente viene del pasillo. Algo o alguien parece moverse en las sombras. Sabes que es imposible, pero ahí, al borde de tu visión, te parece ver una figura translúcida. ¿Un fantasma? ¿O es solo tu imaginación? Hoy, en este especial de Halloween, vamos a investigar el fascinante mundo de los fantasmas. Y ojo, que no solo hablaré de espíritus y espectros, sino también de ciencia, historia y de cómo, curiosamente, una de las primeras imágenes de un fantasma la obtuvimos gracias a un descubrimiento científico que cambió el mundo. Pero antes de comenzar, una pregunta. ¿Por qué imaginamos a los fantasmas como figuras translúcidas o envueltas en una sábana con dos agujeros? ¿Qué tiene que ver los rayos X con todo esto? Quédense conmigo, que lo vamos a descubrir. Hablemos de fantasmas. No es un tema nuevo, de hecho, los fantasmas son una de las ideas más antiguas de la humanidad. Desde que el ser humano tuvo la capacidad para reflexionar sobre la vida y la muerte, los fantasmas aparecieron en nuestras mitologías y leyendas. Así, los fantasmas han sido una presencia constante en las historias y creencias de prácticamente todas las culturas humanas desde tiempos inmemoriales. La idea de que una parte de nosotros, nuestra esencia, espíritu o alma, pueda continuar existiendo después de la muerte, ha fascinado y aterrorizado a los seres humanos
a lo largo de la historia. Desde la perspectiva de la antropología y la cultura, podemos ver que, a pesar de las diferencias geográficas, culturales y temporales, hay similitudes sorprendentes entre los mitos y leyendas de fantasmas de distintas civilizaciones. Una de las referencias más antiguas de lo que hoy consideramos un fantasma proviene de las antiguas tablillas sumerias de hace más de 4000 años. En estos textos se describe el concepto de Hidim, una entidad que representaba el espíritu de los muertos. Los sumerios creían que, si no se realizaban los ritos funerarios apropiados, los Gidim vagarían por la tierra, inquietos, causando problemas a los vivos. Esto establece una de las características comunes en las historias de fantasmas que encontramos a lo largo del tiempo: los espíritus atrapados en este mundo debido a una muerte no resuelta o a la falta de un ritual adecuado. En la antigua Grecia encontramos otra de las primeras grandes representaciones de fantasmas en la literatura. En la Odisea de Homero, escrita alrededor del siglo VIII a.C., se describe cómo Ulises viaja al inframundo y se encuentra con las sombras de los muertos, incluidas las de sus seres queridos y antiguos guerreros. Aquí los fantasmas son almas que residen en el Hades y necesitan un sacrificio de sangre para tener suficiente energía para interactuar con los vivos. Es interesante que, en muchas culturas antiguas, los muertos requieran una especie de alimento o sacrificio para poder manifestarse, lo cual se observa en rituales ancestrales de tribus africanas y en las ofrendas del Día de Muertos en México. En Roma, Plinio el Joven, un escritor del siglo I después de Cristo, cuenta una de las primeras historias documentadas de fantasmas en su famosa carta sobre una casa embrujada en Atenas. Según Plinio, la casa estaba habitada por el espectro de un anciano que vagaba por los pasillos con cadenas, lo que eventualmente llevó a su descubrimiento y entierro adecuado. Esta historia, escrita como un relato real, se alinea con la creencia de que los fantasmas eran entidades atrapadas en el mundo físico hasta que se resolviera algún asunto pendiente, una creencia que persiste en muchas culturas hasta hoy. En cuanto a la palabra fantasma, proviene del griego antiguo, que significa aparición o visión. En griego, este término hacía referencia a cualquier cosa que se apareciera ante una persona, generalmente un espectro o una ilusión. En latín, esta palabra fue adaptada como fantasma y de ahí pasó al castellano. A lo largo del tiempo, este concepto pasó de referirse a una visión ilusoria o engañosa a representar la imagen de un espíritu que se aparece ante los vivos. Siguiendo esta línea, en la tradición del hinduismo, los fantasmas se denominan bhutas, seres que después de morir no han alcanzado la liberación y están condenados a vagar. En el Garuda Purana, un texto hindú clásico, se menciona que estos espíritus pueden manifestarse como sombras oscuras, influenciadas por los actos que cometieron durante sus vidas. Esto refleja la creencia común en muchas culturas de que los fantasmas son el resultado de un destino no completado o una vida interrumpida de manera violenta o injusta. En Japón, las yurei son fantasmas de personas que fallecieron con emociones intensas, como el odio, la venganza o el amor. Estas emociones poderosas impiden que las almas puedan cruzar al otro mundo, manteniéndolas atadas al mundo físico. Un yurei clásico se representa con ropas funerarias blancas y largas, cabellos desordenados y flotando en el aire, lo cual es similar a la imagen occidental de los fantasmas, aunque con variaciones culturales que le otorgan un toque distintivo de la mitología japonesa. Esto demuestra cómo diferentes culturas tienen una visión similar sobre los espíritus atormentados, pero adaptan su apariencia y comportamientos a sus propias creencias y tradiciones estéticas. Una de las historias más fascinantes sobre fantasmas proviene de China, donde las Wui o Hungry Ghosts, fantasmas hambrientos, tienen un lugar importante en la cultura popular y religiosa. Según la mitología china, estos espíritus son el resultado de una muerte violenta, injusta o de un mal karma acumulado. Los fantasmas hambrientos se representan como seres eternamente insatisfechos, que sufren de hambre y sed que nunca pueden saciar, una metáfora poderosa de las consecuencias de los actos en vida. Las ceremonias para apaciguar a los fantasmas hambrientos
incluyen ofrecer alimentos y oraciones, algo que tiene un paralelismo con las tradiciones de los Días de los Muertos en muchas culturas de América Latina, en donde se cree que los espíritus de los muertos regresan para estar con los vivos y disfrutar de las ofrendas hechas en su honor. En África, muchas tribus creen que los espíritus de los ancestros continúan existiendo en el mundo de los vivos y que es su deber cuidar y guiar a sus descendientes. Si un ancestro no es adecuadamente venerado, puede convertirse en un espíritu molesto o vengativo, trayendo desgracias a la familia. Este concepto de los ancestros fantasmas resuena en muchas culturas alrededor del mundo, donde el respeto a los muertos es clave para evitar su ira o intervención en el mundo de los vivos. En México, el Día de los Muertos refleja esta conexión entre los vivos y los muertos, y aunque no trata exactamente de fantasmas, sino de la celebración de los espíritus, comparte una conexión con el temor de que los muertos regresen enfadados si no se les honra adecuadamente. Esta festividad, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, está profundamente arraigada en las culturas prehispánicas, particularmente la azteca, pero también ha sido influenciada por el catolicismo. Aquí la muerte no es algo temido o visto como un final, sino una parte del ciclo fundamental de la vida, en donde los muertos tienen un papel activo en el bienestar de los vivos. En las culturas nórdicas y germánicas, las sagas y relatos sobre fantasmas abundan. Los Draugur son una forma de espectro muerto viviente que habita en tumbas y se levanta para obtener su tesoro o vengarse de aquellos que le hicieron daño. Lo interesante es que este concepto se mezcla con la idea de los guerreros muertos que siguen protegiendo algo en el más allá, similar a los fantasmas guardianes en otras culturas, como los egipcios, donde los muertos eran enterrados con riquezas que debían proteger incluso en la otra vida. Así, la idea de los fantasmas es un elemento casi universal en las culturas humanas, pero lo que varía es la forma en que se manifiestan, las razones de su presencia y cómo deben ser tratados. Mientras que en unas culturas los fantasmas son venerados como ancestros y guías, en otras son temidos como entidades vengativas que deben ser exorcizadas o apaciguadas. Los fantasmas han sido protagonistas de muchos de los relatos más famosos y aterradores de la cultura popular, desde leyendas urbanas hasta avistamientos documentados e investigaciones paranormales que han cautivado al público durante décadas. Uno de los casos más famosos de fantasmas en la cultura popular es el de la Dama Gris de Rainham Hall en Inglaterra. Rainham Hall es una majestuosa mansión en Norfolk, construida en el siglo XVII y que pertenece a una familia noble de apellido Townstead. La historia cuenta que el fantasma de Lady Dorothy Walpole, quien falleció en 1726 en circunstancias misteriosas, sigue habitando la casa. Dorothy fue la segunda esposa de Charles Townstead, conocido por su temperamento iracundo. Según la leyenda, Charles descubrió que Dorothy había tenido un romance antes de casarse con él y, enfurecido, la encerró en una de las habitaciones. Ahí permaneció hasta su muerte. Varios testigos aseguraron a lo largo de los años haber visto el fantasma de Dorothy, envuelto en un vestido café y caminando con los ojos huecos. Por eso se le conocía como la Dama de Café. La imagen de su espíritu fue capturada en una famosa fotografía tomada en 1936 por el capitán Hubert Proband y el fotógrafo Indre Shira mientras trabajaban para la revista Country Life. La imagen es tan famosa que hasta hoy se la considera una de las evidencias más intrigantes de actividad paranormal. Evidentemente, varios expertos intentaron analizar la fotografía, y muchos no han logrado encontrar una explicación concluyente, mientras que otros fotógrafos aseguran que no parece haber una manipulación obvia, lo que deja la existencia de la Dama Gris abierta a interpretaciones. Y por supuesto, muchos creen que la fotografía sencillamente muestra luces extrañas, no una presencia fantasmagórica. Otro caso famoso en Inglaterra es el de la Dama Blanca de Burley Rectory, una rectoría victoriana en Essex, considerada la casa más embrujada de Inglaterra. La historia de Burley Rectory se remonta a 1862, cuando se construyó la rectoría, y se hizo conocida en 1929 gracias al trabajo de Harry Price, un investigador de lo paranormal. La Dama Blanca de Burley era supuestamente una monja que, según la leyenda, intentó huir con un monje de un monasterio cercano.
Sin embargo, la pareja fue capturada y como castigo, el monje fue ejecutado y la monja fue emparedada viva. Desde entonces, su espíritu ha sido visto en varias ocasiones en la propiedad, vagando en busca de paz. En 1939, un incendio destruyó la rectoría, pero las historias de la Dama Blanca y otros fenómenos extraños continuaron. Los sonidos inexplicables de campanas y objetos que se movían solos atrajeron a varios investigadores y medios. Aunque algunos escépticos consideran que Price exageró sus hallazgos para obtener atención, el caso sigue siendo uno de los más documentados y debatidos en la historia de las investigaciones paranormales. En Estados Unidos, uno de los casos más famosos de fantasmas es el de la casa de Amityville, en Long Island, Nueva York. La historia de esta casa, que se ubica en el 112 de la Ocean Avenue, comenzó con un crimen espantoso. En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a 6 miembros de su familia en esa misma casa. Al año siguiente, la familia Lutz se mudó a la propiedad y rápidamente comenzó a experimentar eventos que fueron calificados como paranormales. Los Lutz afirmaron haber visto figuras fantasmagóricas, sentir olores desagradables de manera inexplicable y escuchar ruidos extraños en la noche. Según su relato, la familia abandonó la casa después de solo 28 días debido al espanto y terror que sentían. Este caso atrajo la atención de investigadores paranormales como Ed y Lorraine Warren, quienes afirmaron que la casa estaba infestada por una presencia demoníaca. Aunque varios investigadores y escritores han puesto en duda la veracidad de las historias contadas por los Lutz, el caso de Amityville ha inspirado numerosas películas, libros y documentales, y sigue siendo uno de los relatos de casas embrujadas más famosos en la cultura popular. Otro caso de apariciones célebres es el del fantasma de Abraham Lincoln en la Casa Blanca. Varios presidentes y personal de la Casa Blanca en Estados Unidos han afirmado ver el fantasma del 16º presidente de los Estados Unidos, que fue asesinado en 1865. Uno de los avistamientos más famosos del fantasma de Lincoln fue realizado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Winston Churchill, entonces primer ministro británico, contó que vio a Lincoln mientras se hospedaba en ese lugar. Según Churchill, había salido de su baño completamente desnudo cuando se encontró con la figura de Lincoln junto a la chimenea. Con humor, Churchill comentó la situación diciendo: «Buenas noches, señor presidente. Parece que estoy en desventaja». Pero cuando levantó la vista, la figura de Lincoln ya se había desvanecido. Las apariciones de Lincoln se han contado en varias ocasiones, siempre con el presidente portando su distintivo sombrero de copa o en posición de profunda contemplación. En Japón, el fantasma de Okiku es una historia popular que se remonta al período Edo entre 1603 y 1868 y está llena de elementos de tragedia y venganza. La leyenda cuenta que Okiku era una sirvienta que trabajaba para un noble llamado Aoyama Tezan. Según una versión de la historia, Tezan intentó seducir a Okiku, pero ella rechazó sus avances. Furioso, el noble la acusó de perder uno de los 10 valiosos platos de la familia, un crimen que se castigaba con la muerte. Aoyama asesinó a Okiku y lanzó su cuerpo a un pozo. Después de su muerte, el fantasma de Okiku comenzó a aparecerse en el castillo de Ihemji, subiendo cada noche desde el pozo mientras contaba hasta 9, buscando el 10º plato, el que supuestamente ella había perdido. Se dice que al llegar al número 9, emitía un grito desgarrador antes de regresar al pozo. Hoy, el castillo de Himeji sigue siendo un destino turístico popular y el pozo de Okiku es uno de los puntos de más interés. Se cuenta que algunos visitantes afirman escuchar la voz de una mujer contando hasta 9 por la noche. En Escocia, el castillo de Edimburgo es conocido por ser uno de los sitios más embrujados de Europa. Construido en el siglo XII, el castillo tiene una larga y sangrienta historia, llena de batallas y ejecuciones. Uno de los fantasmas más famosos del castillo es el de un gaitero que desapareció mientras exploraba un túnel bajo el castillo. Según la leyenda, el gaitero estaba tocando su instrumento mientras avanzaba por un túnel para que las personas en la superficie pudieran seguir su ubicación. Pero en un punto dejó de sonar y nunca se le volvió a ver. Desde entonces, muchos visitantes afirman escuchar el sonido de una gaita que proviene de las profundidades del castillo, especialmente en las noches más tranquilas.
En 2001, el castillo de Edimburgo fue el escenario de una de las investigaciones de actividad paranormal más grandes jamás realizadas, en la que participaron 240 voluntarios y varios científicos. Aunque los resultados no fueron concluyentes, algunos participantes reportaron haber experimentado fenómenos inexplicables, como sentir escalofríos o ver sombras que no tenían un origen aparente. Estos relatos de fantasmas han perdurado gracias a la fascinación de la gente por lo desconocido, y si bien estos relatos pueden ser considerados como supersticiones o exageraciones, muchos de estos casos han sido investigados a fondo, dejando en algunos de ellos dudas y misterios que alimentan la leyenda de que algo, tal vez inexplicable, ronda entre nosotros. Ahora, una cosa interesante de todas estas historias tiene que ver con los elementos comunes. La apariencia de los fantasmas en la cultura popular, especialmente la imagen de un ser semitransparente envuelto en una sábana y a veces arrastrando cadenas, proviene de una mezcla fascinante de creencias antiguas, desarrollos tecnológicos y un poco de creatividad teatral. Comencemos con la idea de que los fantasmas son apariciones semitransparentes o etéreas. La noción de que los espíritus carecen de cuerpo sólido y visible en realidad es bastante antigua. En las tradiciones griega y romana se creía que los muertos habitaban el inframundo y cuando sus espíritus regresaban aparecían como sombras o figuras borrosas, como soplos de vida sin sustancia. La semitransparencia se relaciona también con la idea de que los fantasmas están atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, careciendo de una forma física definida. Este concepto adquirió aún más fuerza con el nacimiento de la fotografía en el siglo XIX y el auge del espiritismo, cuando los fotógrafos comenzaron a experimentar con técnicas de exposición doble y larga que permitían crear imágenes fantasmagóricas. Había fotógrafos especializados en estas técnicas que practicaban la fotografía espiritual y que producían imágenes donde los vivos aparecían acompañados de figuras tenues, translúcidas o apenas delineadas, lo que reforzó la imagen del fantasma etéreo en el imaginario popular. Uno de los fotógrafos más conocidos en este ámbito fue William Hamler, quien en la década de 1860 afirmaba capturar a los espíritus de los muertos junto a los vivos, una práctica que muchos consideraban fraudulenta, pero que le permitía atraer la atención y, claro, el dinero del público. Pero si se trata de imágenes fantasmagóricas, probablemente la más famosa viene del mundo de la ciencia. Se trata de la famosa fotografía de la mano de Anna Bertha Röntgen, tomada en 1895 por Wilhelm Röntgen usando rayos X, y esa imagen también contribuyó a nuestra percepción de los fantasmas. La imagen mostraba los huesos de la mano de Anna Bertha, envueltos en una especie de sombra, lo cual generaba una apariencia espectral y reforzaba la idea de que los fantasmas podían ser cuerpos físicos vacíos. Por otro lado, la imagen de los fantasmas envueltos en sábanas blancas proviene de una tradición aún más antigua, la mortaja. En los siglos pasados, muchas culturas europeas vestían a los muertos con sudarios o telas blancas antes de enterrarlos. En un tiempo en que los ataúdes no eran accesibles para todos, las personas de clase baja y media solían ser enterradas únicamente envueltos en una tela que los cubría. Como resultado, imaginar a los muertos regresando con estas mismas prendas fue una evolución lógica en las historias. En Europa, las historias de fantasmas a menudo los describían usando estas sábanas. La comedia y el teatro también jugaron un papel importante en consolidar esta imagen. Los actores que interpretaban fantasmas en obras de teatro solían usar sábanas como una forma rápida y visualmente atractiva de representar un espectro. Eventualmente, esto se convirtió en un estereotipo visual tan común que llegó al cine y se hizo parte de los disfraces de Halloween. Y luego tenemos el clásico de los fantasmas que arrastran cadenas. Esta imagen tiene sus raíces en historias de fantasmas medievales y probablemente en la famosa obra de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, donde el fantasma de Jacob Marley, antiguo socio de Ebenezer Scrooge, aparece envuelto en cadenas como símbolo de sus pecados en vida. En las culturas antiguas, las cadenas también simbolizan el castigo y la restricción, lo que las hacía un adorno visual adecuado para los espíritus condenados a vagar. Las cadenas representaban una carga literal y metafórica, un recordatorio del peso que el espíritu lleva consigo y de los errores que tal vez nunca pudieron corregir en vida. Esta idea del espíritu cargado
aparece en varias culturas, donde se creía que los fantasmas con cadenas estaban expiando sus crímenes o encadenados al lugar de sus acciones. En conjunto, estos elementos se fusionaron a lo largo de los siglos y al día de hoy han creado la clásica imagen que tenemos del fantasma, un ser etéreo, envuelto en un manto blanco y a veces con cadenas. La tradición, la tecnología y la creatividad artística se han entrelazado así para darnos una representación de fantasmas que, aunque llena de clichés, sigue capturando la imaginación popular y sigue siendo un símbolo potente en la época de Halloween. Por otro lado, la ciencia moderna ha explorado cómo las experiencias que solemos llamar paranormales pueden estar ancladas en nuestro propio cerebro y en cómo éste procesa el mundo que nos rodea. Desde un enfoque psicológico y neurológico, ver fantasmas puede ser una reacción compleja y a menudo involuntaria a ciertos estímulos, especialmente en condiciones donde el cerebro debe completar la información que percibe de manera fragmentada o ambigua. Uno de los componentes clave en los avistamientos de fantasmas es la sugestión. Las personas somos extremadamente susceptibles a las expectativas previas, es decir, si alguien cree que un lugar está embrujado o ha escuchado historias espeluznantes sobre él, nuestro cerebro tendrá la tendencia de buscar señales de que algo inusual está ocurriendo. Esto se debe a que en situaciones ambiguas o de baja iluminación, el cerebro llena algunos vacíos sensoriales con información que ya posee, como detalles escuchados en relatos previos, lo que genera una especie de presencia que se siente casi real. Por ejemplo, un castillo oscuro y antiguo puede evocar ideas sobre fantasmas, porque hemos sido condicionados culturalmente a asociar estos lugares con apariciones. Este proceso mental está estrechamente ligado a la memoria asociativa, un mecanismo mediante el cual el cerebro asocia estímulos actuales con recuerdos o conceptos preexistentes. Así, cuando estamos en un lugar desconocido o tenebroso, nuestro cerebro puede recuperar historias de fantasmas y proyectarlas sobre estímulos visuales, auditivos y táctiles que estamos experimentando. Otra explicación se relaciona con un fenómeno psicológico conocido como alucinaciones hipnagógicas, las que ocurren justo antes de dormir, o hipnopómpicas, que se dan al despertar. En estos estados de transición entre el sueño y la vigilia, el cerebro a menudo genera imágenes y sonidos vívidos que pueden parecer extremadamente reales. En mi caso, me ha ocurrido muchas veces que creo estar despierto. Incluso siento que me he asegurado de estar despierto mientras escucho ruidos de que alguien está en la cocina apilando platos. Y cuando eso ocurre, estoy seguro de que estoy despierto. Pero la verdad, estoy dormido. Las personas suelen experimentar además la visión de figuras o rostros que flotan, sensaciones de peso sobre el pecho e incluso voces. Este fenómeno es particularmente común en personas que están bajo estrés, ansiedad o con ciclos de sueño irregulares y en muchas ocasiones han sido asociados con encuentros fantasmagóricos. Estas alucinaciones son provocadas por una activación parcial de los sistemas sensoriales y motores en el cerebro que no están completamente despiertos ni dormidos, creando un estado donde lo imaginado parece tangible. La conexión entre el sueño y las experiencias sobrenaturales se remonta a miles de años. En tiempos antiguos se creía que los sueños eran visitas de espíritus, y muchas de las experiencias con fantasmas que hoy conocemos podrían estar relacionadas con alucinaciones hipnagógicas. Por otro lado, la ansiedad y el estrés afectan profundamente nuestra percepción. Cuando una persona está estresada o ansiosa, su cerebro entra en un estado de alerta, activando el sistema de respuesta de lucha o huida, lo cual afecta tanto el procesamiento sensorial como el nivel de atención. En este estado de alta vigilancia, el cerebro puede interpretar estímulos normales como amenazas, lo que hace que se amplifiquen los sonidos o se distorsionen las sombras, lo cual puede percibirse como una presencia extraña. Es decir, el cerebro en estado de alerta está más inclinado a ver amenazas donde no las hay, una capacidad útil en contextos de supervivencia, pero que puede crear experiencias de presencias fantasmales en el mundo moderno. Además, cuando estamos ansiosos, el cuerpo libera hormonas del estrés, como el cortisol, que alteran el ritmo cardíaco y la respiración, creando una sensación de inquietud o incomodidad. Esta sensación física puede contribuir a la interpretación de un entorno como embrujado y, en casos extremos,
incluso inducir alucinaciones. Algunas experiencias de presencias en lugares embrujados se pueden atribuir también a los infrasonidos, sonidos de frecuencia extremadamente baja que, aunque imperceptibles para el oído humano, afectan al cuerpo. Estas ondas sonoras, por debajo de los 20 Hz, pueden provocar mareos, ansiedad y una sensación de vibración en el cuerpo. En ambientes cerrados, donde los infrasonidos pueden generarse por maquinaria o estructuras específicas, las personas pueden llegar a sentir que hay una presencia a su alrededor o experimentar una incomodidad que interpretan como una visita espectral. A partir de estas investigaciones, los científicos han intentado replicar estos fenómenos en el laboratorio. Michael Persinger, un neurocientífico canadiense, desarrolló un aparato que se conoce popularmente como el casco de Dios, un dispositivo que aplica campos electromagnéticos a la corteza temporal del cerebro. Muchos de los sujetos que usaron el casco reportaron sentir presencias o ver figuras que describieron como fantasmas. Persinger sugiere que ciertos campos magnéticos podrían interferir con la actividad cerebral, especialmente en la corteza temporal, asociada al procesamiento de emociones y memorias. Otro experimento notable fue llevado a cabo por Olaf Blank, un neurocientífico suizo quien demostró que cierta estimulación eléctrica en regiones específicas del cerebro, como la corteza parietal, podía inducir a los sujetos la sensación de que había alguien detrás de ellos. Esta área del cerebro ayuda a integrar las percepciones sensoriales y la autopercepción del espacio, y cuando se altera, el cerebro parece proyectar una presencia que no está allí. Esto nos demuestra que la experiencia de sentir una presencia cercana podría deberse a una simple disfunción neurológica. Si bien hoy la ciencia ofrece explicaciones para muchas de estas experiencias, la creencia en fantasmas sigue siendo fuerte y persistente en nuestra cultura. La famosa imagen de la mano de la esposa de Röntgen continúa evocando en nosotros la fascinación por lo invisible y la idea de que existen mundos ocultos esperando ser descubiertos. Cada fenómeno que la ciencia logra explicar nos acerca a comprender el funcionamiento complejo y a veces caprichoso de la percepción humana, mostrándonos que en realidad los fantasmas tal vez no estén allá afuera y en lugares oscuros, sino en los recovecos más profundos y misteriosos de nuestra propia mente. Así, estas investigaciones nos están ayudando a comprender mejor. Hola. Algo se cayó allá. Estoy solo, en teoría. Voy a ir a mirar. Lo vamos a dejar hasta aquí. Antes de irme, eso sí, quiero agradecer el apoyo de Fangster Blopa, que, como en otras ocasiones, compuso la música que permitió darle una atmósfera tenebrosa a este episodio. El tema de este especial se llama Kiss of Death, y a Fangster Blopa lo pueden seguir en Instagram y también en SoundCloud. Finalmente, quiero agradecer el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Ollarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Joel Moya, Rodrigo Salas y Luciano Santana. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.